Hola a todos, bien, hoy comenzaremos con el primer video acerca de los algoritmos. Pero bueno, primero comenzaremos con un poco de teoría y bueno, tenemos que conocer unos conceptos básicos, ya que si vamos a trabajar con estas cosas, pues tenemos que saber qué son. Así que primero vamos a comenzar con un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Bien. Un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. En conclusión, un algoritmo nos sirve para resolver un problema. Bien, ahora veamos las características que tiene un algoritmo. Bien, una de las características de un algoritmo es que es preciso. ¿Qué quiere decir esto? Porque cada uno de los pasos que se van a dar en un algoritmo deben ser precisos y claros para que la computadora lo sepa interpretar. Segundo, un algoritmo es finito. ¿Qué quiere decir esto? Un algoritmo debe de tener un principio y un fin. No puede haber un algoritmo infinito. Más adelante veremos una estructura que es muy fácil que nuestro algoritmo quede en un bucle infinito. Pero bueno, será en un futuro. Pero lo que tienen que tener claro es que un algoritmo debe tener un principio y un fin. La siguiente característica es que un algoritmo debe ser definido. ¿Por qué? Porque debe producir los mismos resultados para las mismas condiciones. La siguiente característica es que puede tener cero o más elementos de entrada y salida. ¿Qué son los elementos de entrada y salida? Bueno, un elemento de entrada y salida es, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo rápido. Bueno, acabamos de hablar de los datos de entrada y datos de salida. Y se los explico con un ejemplo gráfico que he hecho. Así que veamos este ejemplo de una caja. Veamos la caja. Tenemos elementos de entrada, proceso y elementos de salida. Acordémonos que en un algoritmo el usuario tiene que interactuar. El usuario debe de interactuar con el algoritmo para resolver su problema. En este caso veamos un ejemplo. Digamos que un usuario quiere saber el resultado de tres números elevados al cubo. Así que bien, el primero son los elementos de entrada. El usuario digamos que escribe los números 3, 5 y 8. El usuario quiere que esos números, el algoritmo se los eleve al cubo. Bien, esos números que ingresó el usuario son los elementos de entrada. Bueno, ahora veamos que esos números han entrado en la caja, digamos que se están procesando. En este momento el algoritmo está procesando los elementos de entrada y convirtiéndolos al cubo. Esta parte se le llama proceso. Y bueno, una vez que termine de procesarlo, va a dar un resultado. ¿Cuál es? Son los elementos de salida. En este caso, son los mismos números, pero elevados al cubo. Por ejemplo, 3 elevado al cubo, 27, 5, 125 y 8 elevado al cubo, 502. Y este es el resultado que nos ha dado el algoritmo. Y así es como podemos ver cuáles son los elementos de entrada y elementos de salida. Bueno, ahora veamos unos últimos dos conceptos para finalizar el video. Veamos ahora el concepto de qué es una constante y qué es una variable. Veamos el concepto de una constante. ¿Qué es una constante? Aquí nos dice que una constante es un valor fijo, el cual no puede ser alterado durante la ejecución de un programa. Por ejemplo, pi. Ustedes de repente van a necesitar utilizar un valor fijo, el cual nunca va a cambiar, y que durante todo el programa ese valor siempre va a ser igual, y que durante todo el programa ese valor no va a ser actualizado ni nada, siempre van a operar con el mismo valor. Eso es una constante. Por ejemplo, una constante podría ser pi. Ustedes el pi no lo andan cambiando ni nada, lo escriben siempre igual. Pues esa sería una constante, un valor fijo, el cual nunca va a cambiar. Y ahora veamos qué es una variable. Aquí nos dice que una variable es un dato que varía a lo largo de la ejecución de un programa. Lo contrario a una constante. En este caso,
una variable sí va a ir cambiando. Y por ejemplo dice una edad, un precio o una cantidad de horas. Hagamos de cuenta que una variable es como un almacenamiento. En una variable ustedes van a guardar sus datos, ya sea un dato numérico o un dato alfanumérico. Pero bueno, esos de los tipos de datos los vamos a ver más adelante. Pero quédense con que una variable es un almacenamiento. Veamos un ejemplo. Así que imaginemos que una variable, por ejemplo, almacenamos un dato del peso de algo. Y de repente, ese peso tenemos que aumentarlo. Por lo cual nosotros tendríamos que cambiar el valor de la variable. Por eso se dice que una variable cambia su valor durante la ejecución de un programa. Puede que ese peso de repente le subamos o le bajemos. Así que recuerden, una variable puede cambiar su valor, por eso se llama variable, porque varía su valor. Y bueno, también tengan en cuenta que una variable no siempre lo puede cambiar. Puede que no o puede que sí. Esto depende de las circunstancias, pero lo importante es que la variable tiene la posibilidad de cambiar su valor. En cambio, una constante no. Una constante sí o sí, su valor va a ser siempre igual. Más adelante veremos cómo declarar una variable y una constante. Así que bien, con esto finalizaríamos el video y ya tenemos unos conceptos básicos para tener una idea de lo que se viene más adelante. Así que si te ha gustado el video, por favor, déjanos tu like y coméntanos abajo qué te ha parecido. Y esto ha sido todo por mi parte. Adiós.